Estimado licenciado y compañeros, buenas noches. Es un gusto para nosotros como equipo número 1 presentarles el análisis de la gestión del riesgo de crédito de Bantrav. El equipo está integrado por Lisbeth Arriaza, Kendall Tur, Pablo López, Josué Chay, Rudy Pelicó y su servidora Sandra Pérez. En esta exposición vamos a estarles hablando acerca de la entidad, su misión, visión, activos expuestos, perfil del riesgo, pérdidas inesperadas, políticas, procedimientos y controles, garantías, pérdidas esperadas y las pruebas de tensión. El perfil del banco, pues Bantrav fue fundada en el año 1966 con la visión específica de servir a los guatemaltecos. Se encuentra ubicado a nivel nacional a través de sus distintas agencias. En la siguiente página web podemos encontrar mayor información acerca de la entidad, también el acceso a la información financiera y los estados financieros auditados. La misión del banco es trabajar duro por el bienestar de todos los trabajadores. Su visión es hacer de los trabajadores la principal fuerza financiera del país. Los activos expuestos al riesgo de crédito que nosotros hemos identificado dentro del balance general son las inversiones, carteras de crédito, productos financieros por cobrar, cuentas por cobrar y las inversiones permanentes. Cabe resaltar que un dato importante acá es que el 60.20% del total de la cartera, del total de los activos corresponde a la cartera de créditos. En cuanto a las inversiones, pues desde nuestro análisis existe el riesgo de impago, ya que pues los bonos pueden ser convertibles o canjeables. El titular tiene derecho a cambiarlos por acciones de la entidad emisora. Es probable que ningún comprador esté dispuesto a adquirir dichos activos cuando se pongan en venta, o por lo cual pues el vendedor tendría una pérdida. En este caso sería el banco. La cartera de crédito, hemos identificado que existe el riesgo de impago, pero también es importante mencionar que a la fecha la institución cuenta con una cartera sana, esto derivado a que la mayoría de los créditos están asociados al descuento de la nómina de las entidades de las cuales están afiliadas a Bantrav. El riesgo colateral, pues este riesgo es inherente, derivado a que la mayoría de los créditos son fiduciarios, lo cual significa que no se tiene mayor garantía que el análisis que se le realizó al deudor y al fiador. Sin embargo, pues Bantrav cuenta siempre con los mitigadores correspondientes, que en este caso pues el descuento que se realiza de la planilla del deudor, y en el caso que éste haya renunciado o que se haya retirado del trabajo, pues disponer acerca del pasivo laboral del mismo. En cuanto a los productos financieros por cobrar, tenemos acá de que el perfil de riesgo de Bantrav se caracteriza por contar con un marco de control de riesgo adecuado, así como el monitoreo continuo de las acciones. Entonces, en este caso, pues el mecanismo del cobro mayormente utilizado por la entidad mitiga la exposición al riesgo crediticio. También tenemos acá las inversiones permanentes, que en este caso, pues si nosotros nos damos cuenta, la mayor parte de las inversiones los concentra o los tiene dentro del Banco Central de Guatemala, así como también por los títulos emitidos por el soberano de Guatemala, en este caso por el gobierno, ¿verdad? También vemos que la concentración de los 20 deudores más grandes, en este caso, pues se mantiene bajo en el negocio a diciembre, debido a que pues no sobrepasa ni siquiera el 0.1 del total del capital con la que cuenta Bantrav. En el caso de la calificación, pues tenemos acá de que a escala nacional, según Fitch, a largo plazo pues se tiene AA, a corto plazo F1 positivo, y se tiene una perspectiva a largo plazo de que este se va a mantener estable. Por lo tanto, no identificamos nosotros un riesgo de migración. En el caso del perfil del riesgo de crédito, hemos dejado acá nosotros un impacto de 3 y una frecuencia de 1. Esto debido a que durante nuestro análisis pues nos hemos dado cuenta que Bantrav realiza estimaciones por evaluación de los activos crediticios integrado por las provisiones. También realiza la concesión de créditos a sus clientes, a los que les pagan a través de la planilla, ¿verdad?, de las entidades que estén afiliadas a Bantrav.
Muy bien, continúa con la presentación. Yo hablaré sobre la determinación de las pérdidas inesperadas y el efecto en la posición patrimonial de la entidad. Para eso, lo primero que realizamos fue una consulta de la integración en la distribución de la cartera, la cual es publicada en la Superintendencia de Bancos. Esto con el fin de la información que audita al sistema financiero supervisado. Entonces acá nosotros tenemos por nivel o por categoría, por las 9 categorías, cómo se encuentra distribuida la cartera. Como segundo punto, nosotros vamos a ver dentro de la información de la entidad por qué el destino del crédito según la actividad económica. Entonces tenemos actividad de agricultura, comercio y construcción. Con ello, nosotros determinamos los porcentajes en los que se encuentra la actividad económica para realizar el cálculo de la pérdida inesperada. Es importante mencionar que la pérdida inesperada, a diferencia de la pérdida esperada, son esos puntos que salen de la desviación. Eso quiere decir que nosotros conocemos como el margen que podríamos tener en una pérdida potencial, pero la pérdida inesperada se encuentra entre el margen de la pérdida potencial y la pérdida esperada. Pasando ello, nosotros ya conociendo la clasificación y las categorías que posee la cartera del Banco de los Trabajadores, poseemos asignar un porcentaje según cómo se encuentra distribuido. Tenemos por clasificación la pérdida esperada o por tipo de destino del crédito y el nivel de morosidad de la A a la E, siendo E el punto más alto a nivel de morosidad. Esto quiere decir que la pérdida esperada a ese nivel sería de un 100%, por lo que la probabilidad de incumplimiento también es un 100%, y con ello multiplicamos nosotros nuestra pérdida inesperada por la probabilidad de cumplimiento por la emisión por M. Y así es como nosotros realizamos la provisión de nuestro cálculo por pérdidas inesperadas. También es importante mencionar que los activos que ayudan a respaldar o se encuentran dentro de nuestra posición patrimonial, el patrimonio computable está integrado por diferentes cuentas en las cuales se encuentra las acciones suscritas, el patrimonio, reservas, reserva legal, reservas por extraordinarias, y vamos a clasificar nuestros activos en ciertas categorías. Esto va a depender del nivel de morosidad que tenga, o bien del tipo de títulos o calificación de la inversión que puede tener los activos. Siendo 0, una morosidad menor a 6 meses, y 100% una antigüedad mayor a un año, y la calificación según como corresponde. Entonces, para ello nosotros vamos a tener nuestro patrimonio computable más nuestro total de ponderaciones, y nos va a dar el 10% requerido. Por eso nosotros vamos a restarle entonces otros cargos diferidos que forman parte, y obtenemos nuestra posición patrimonial. Por eso les decía que era importante conocer y determinar cómo se encuentran nuestros activos en la entidad para que nosotros podamos clasificarlos de manera correcta. Muchas gracias. Bueno, continuamos con la presentación con la organización, políticas, procedimientos y controles aplicados por el banco. Dentro de la organización tenemos aquí en una imagen de cómo se compone la estructura del banco, principalmente por una asamblea de accionistas, una junta directiva, presidente de la junta directiva, una unidad de auditoría interna, un oficial de cumplimiento y una unidad administrativa de riesgos, las cuales tienen como fundamento la visión y misión, así como los límites de tolerancia y el apetito de riesgo. Y aquí pues, las políticas son las que son autorizadas por la junta directiva y el consejo de administración. Asimismo, el banco tiene
Las principales políticas, como ven aquí en imagen, las cuales se presentan en el manual de gobierno corporativo, y estas políticas son aprobadas y revisadas por la Junta Directiva y el Consejo de Administración. Uno de los principales procesos también que existe dentro del banco es el de crédito. Y aquí hay una imagen donde se presenta el flujo para la aprobación de crédito, donde el cliente principalmente se presenta en el banco a realizar la solicitud de crédito, llenando los formularios correspondientes y presentando la documentación requerida. Una vez realizado esto por el cliente, ya se realiza la verificación por el agente, valida la situación financiera del cliente, la capacidad de pago que tiene, valida los ingresos, esto por medio de los estados de cuenta, y por último se realiza una verificación telefónica por medio de sus datos personales, más que todo por confirmación. Ya en el siguiente paso pues, sería la resolución, si ha sido aprobado, rechazado o devolución. Devolución se refiere a que no esté cumpliendo con algún requisito o documento que no sea presentado debidamente. Pero una vez ha sido aprobado, se realiza la creación de la cuenta y se realiza el desembolso. Asimismo, dentro de los controles de la entidad, uno de los que llama la atención aquí que manejan un sistema de 3 líneas de defensa cuyo objetivo es garantizar la ejecución y seguridad de todas las operaciones. En la primera línea existe el área comercial y operativa, que se compone por la unidad de negocio, la unidad operativa y la unidad de apoyo. La segunda línea es el área de control, donde existe el cumplimiento antilavado, una unidad administrativa de cumplimiento, riesgos, seguridad de la información también. Y por último, la tercera línea tenemos el equipo de auditoría interna, el cual se encarga de verificar que se cumple la primera y segunda línea. Gracias. Continuando con la presentación, corresponde hablar sobre el cálculo de la cartera crediticia. Para ello, lo que requerimos es obtener de la Superintendencia de Bancos la cartera de créditos por actividad económica al 31 de diciembre del 2022. En este caso, la cartera que estamos evaluando es el Banco de los Trabajadores, y el monto compuesto de la cartera al 31 de diciembre de 2022 es de 21.357.211 miles de quetzales. Luego de haber descargado este reporte de la página de la Superintendencia de Bancos, lo que corresponde es obtener la clasificación de la cartera del Banco de los Trabajadores, en este caso, para poder obtener la clasificación A, B, C, D, E de cómo está compuesta la cartera por segmento. Luego de haber descargado este reporte, se procede al cálculo. Para ello pues tenemos que identificar cuáles son todos los segmentos dentro del reporte que se descarga de la Superintendencia de Bancos. Y en este caso tenemos al segmento de comercio, al segmento de microcréditos, al segmento de industria manufacturera, construcción, electricidad, establecimientos financieros, transportes y almacenamiento, agricultura, exportación de minas, servicios comunales, consumos, transferencias y otros destinos, y por último, hipotecario para vivienda. Lo primero que hay que identificar es cómo está compuesta o clasificada el segmento por la clasificación ABCDE. En este caso podemos ver acá en esta columna el porcentaje de cómo está distribuido. Para poder determinar el monto asignado a cada clasificación que corresponde a la exposición al momento de incumplimiento, pues lo que se hace es multiplicar el monto que corresponde al segmento de comercio por el porcentaje de distribución de acuerdo a la clasificación, y así sucesivamente obtenemos todos los cálculos que corresponden a la exposición al momento del incumplimiento. Luego de ello se utiliza los porcentajes de la probabilidad de incumplimiento, que esto lo dice la resolución de la Junta Monetaria 47/2022, en este caso pues que corresponde al segmento de comercio. Asimismo también se utiliza el porcentaje de la probabilidad dado el incumplimiento, que también lo determina esta resolución
en el caso de con respecto al tema de las garantías. Para poder determinar la pérdida esperada, se multiplica la exposición al momento del incumplimiento por la probabilidad de incumplimiento y la pérdida dado el incumplimiento. En este caso se obtiene la pérdida esperada para la clasificación A, y así sucesivamente se aplica este cálculo para todas las clasificaciones. En este caso nos da que para poder determinar el total de la provisión del segmento de comercio se suma la pérdida esperada de todas las clasificaciones y nos da un total de provisión de 11.985 para el sector de comercio. Asimismo, se aplican los cálculos para el sector de microcréditos y en este caso obtenemos que un total de provisiones por pérdidas esperadas de 16.639. Asimismo, la industria manufacturera nos da un total de provisión de 12.960, construcción 3.680, electricidad 3.239, establecimientos financieros 9.775, transporte y almacenamiento 7.676, agricultura, ganadería 2.477, exportación de minas 2.477, servicios comunales 2.477, consumo nos da 614.407, hipotecario para vivienda nos da 4.317, para poder obtener un total de pérdida esperada de toda la cartera de 700.709. Asimismo, el banco ha determinado como provisión de pérdidas específicas 294.686 y la diferencia que nos da por 405.424 que corresponde al ajuste, es decir, a la provisión que al registro que hay que efectuar para poder llegar a la pérdida esperada según este cálculo. Y por último vemos también de que es importante considerar de que el total de los activos que se están evaluando debe de conciliar con el total de la cartera que se generó por la página del banco, de la superintendencia de bancos. En este caso 21.357.211 es igual a los 21.357.211 que se descarga de la página de la superintendencia de bancos. Y con esto concluimos el cálculo de las pérdidas crediticias esperadas. Buen día, compañeros, vamos a ver el detalle de garantías para Banco de los Trabajadores, de la garantía sobre los préstamos o sobre la cartera de créditos que tienen en 2021 y 2022. Observamos que la cartera pues está compuesta mayormente por los préstamos fiduciarios. Como su nombre lo dice, es una garantía fiduciaria donde se dio el préstamo al deudor sobre la responsabilidad, donde el banco validó que este deudor pues tiene la capacidad de pago para honrar sus deudas. Representa un 95% para 2022 y un 96% para 2021. Tarjeta de créditos, tenemos un 1% total de la cartera, pues estos también son préstamos fiduciarios donde se validó que el deudor pues tiene capacidad para responder o para honrar sus deudas. Esto va de acuerdo a la capacidad de sus ingresos y así se le da el monto total sobre estos préstamos en tarjeta de créditos. Luego tenemos fiduciarios hipotecarios y los préstamos hipotecarios, donde según el artículo 51 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, el decreto 19-2002, nos indica que el 80% va a recibir el deudor sobre su garantía hipotecaria. Eso debe ser un bien inmueble. Vemos que para el primero de los 269 millones, el banco tuvo que recibir activos por 336 millones y para los 256 millones tuvo que recibir activo por 320 millones, del cual dio el 80% sobre esto de préstamo, y es lo que tiene registrado en su cartera. Luego tenemos préstamos fiduciarios de 2.7 millones de quetzales. Vemos que aquí son préstamos prendarios fiduciarios, pues la garantía puede ser préstamo sobre algún bien mueble, donde según dicha ley, el banco puede dar hasta el 70% sobre el monto de la garantía.
Entonces vemos aquí el monto que tuvo que haber recibido de garantía por 3.9 millones, del cual dio 2.7 millones. Luego tenemos el resto de tipo de préstamos que tiene la cartera del Banco de los Trabajadores, que está compuesto por préstamos fiduciarios. Estos préstamos pues varían de acuerdo al tipo y son de montos mínimos para el Banco de los Trabajadores, que son igualmente préstamos fiduciarios. Algunos, por ejemplo, deudores por venta de bienes realizables, pues es avalado por el artículo 54 de la misma ley, donde indica cuáles son los bienes extraordinarios que puede recibir el banco como garantía sobre estos préstamos. Pues tiene 455,000 quetzales, es bastante poco, pero de esta forma se ha compuesto la garantía del banco. Gracias. Continuando con la presentación, a mí me toca ver respecto a los escenarios de estrés. Para ver los escenarios de estrés, nosotros primero identificamos cómo estaba conformada la cartera, que para Banco de los Trabajadores la cartera está conformada o está concentrada en un 96% en consumo. Luego identificamos, obtuvimos la información de la CIF, obtuvimos datos históricos de los últimos 5 años, cómo se comportaron las diferentes categorías de crédito, y para crédito de consumo en promedio hubo un incremento anual del 11%, y para toda la cartera también hubo un incremento en promedio anual de los últimos 5 años del 11%. Teniendo eso como base, y luego tuvimos de parte del Banco Central, obtuvimos información respecto a cuáles eran como los pronósticos de crecimiento para el 2023, en el cual para la cartera de crédito del sector privado se espera un crecimiento de casi 16% en la cartera, de acuerdo a la información del Banco de los Trabajadores. Entonces hicimos un promedio tanto del crecimiento histórico interno del Banco de los Trabajadores como de lo que aparece en Vanguard para las expectativas para el 2023, y nos da un promedio del 13%. Entonces utilizamos ese 13% para un incremento proporcional para cada una de las categorías, y basado en estos escenarios de estrés, aún para el tema de reservas aún nos queda un saldo positivo, que en este caso la parte del patrimonio es aún capaz de aguantar esos escenarios. Para el tema de las pruebas de tensión, las variables que utilizamos o los supuestos fueron tanto internos como externos. Prácticamente, como les mencioné primero, averiguamos en dónde estaba concentrada la cartera, que en este caso es la parte de consumo. Luego identificamos aquellos factores macroeconómicos que afectaban en este caso la parte de consumo para el banco. Entonces identificamos tanto factores internos como externos, y que basado en esos supuestos que posiblemente sean extremos, pero que están dentro de la posibilidad de ocurrencia. Como primer factor determinamos primero la inflación que ha ocurrido en el último año, prácticamente para todos los países. En el caso de Guatemala no se queda atrás, que incrementó de 3.7 a 9.24 puntos porcentuales, un incremento de 6.17 puntos porcentuales, casi el triple que incrementó en el 2022. El segundo factor que identificamos, que es el tema de las tasas de interés. Como pueden observar acá en las gráficas, las tasas de interés prácticamente ha ido en todos los bancos centrales, ha ido incrementando, con tal de que los bancos centrales de cierta forma combatir o luchar en contra de ese monstruo que es la inflación. Pero ¿qué pasa? Al momento de que, específicamente para Estados Unidos, que en este caso cuando un banco lucha contra la inflación, o en el caso de Estados Unidos, también está como entre la espada y la pared, porque por un lado lucha contra la inflación, pero por otro lado está el tema del que pueden entrar en un pánico financiero. Entonces están como en medio de esos dos escenarios, en un caso extremo que puede ocurrir, en el cual sigan colapsando más bancos y que la economía estadounidense entre en una recesión, va a afectar negativamente a Guatemala, porque al final de cuentas, digamos, gran parte del consumo interno que es Guatemala viene a través de la entrada de remesas de Estados Unidos principalmente. Entonces eso va a impactar negativamente al consumo local y a la parte del crédito también. Y el tercer factor que vimos que también determinante es la parte de los precios de combustible, que como ustedes saben, el precio del combustible es un factor muy importante para el consumo. Entonces, más que todo debido a la parte de conflicto armado entre Ucrania y Rusia. Entonces también es un escenario extremo, pero está dentro de las posibilidades de ocurrencia, que un escenario en el cual se incrementen las hostilidades y pueden entrar otros países en guerra y el precio del combustible se incremente. Entonces nosotros para ese caso utilizamos el incremento del 2021 al 2022, hubo un incremento del 55% del precio del barril de combustible. Entonces, y esos son los escenarios externos. Ahora, internamente nosotros identificamos como un factor o una variable que puede ocurrir, es la parte del crédito, la parte del decreto 7/2022, que es la reforma del crédito hipotecario nacional, en la cual prácticamente este decreto lo que hace es que el crédito hipotecario nacional entre a competir internamente contra el resto del sector bancario privado,
y que más que todo quede como tasas de interés que son en teoría más baratas y a tiempos o plazos más largos, y que también como le da la facultad en este caso para que compre la cartera de otros bancos. Principalmente lo que apoyaban este decreto era toda la parte de sindicatos exjubilados que apoyaban este decreto y que estaban muy interesados en esta parte. Y la forma que va a trabajar esto es que a través de nómina, que prácticamente los empleados o los patronos que quieren cuyos empleados quieren tener créditos en el crédito hipotecario nacional van a estar respaldados a través de descuentos en nómina. Entonces hicimos una investigación dentro del Banco de los Trabajadores para ver en este caso cómo estaba compuesta todos aquellos tipos de créditos que estaban dados a través de este tipo de nómina, digamos, a través de descuentos en nómina. Entonces, en este caso, para el Banco de los Trabajadores, tienen que le llaman a preferentes, que está prácticamente el 51% de su cartera está compuesta por ese tipo de créditos. Entonces, un escenario extremo, pero posible de ocurrencia, en el cual toda la cartera se la compre crédito hipotecario nacional una vez aprobado este decreto, entonces va a tener un impacto del 51%. Entonces, teniendo en cuenta estos factores, tanto internos como externos, nosotros en la prueba de tensión para el resto de todas las demás categorías de crédito, consideramos apropiado que solamente tener un porcentaje que solamente es, como digo, el 4% del total de la cartera, ese crecimiento tanto histórico como el pronosticado para el siguiente año, que es el 13%. Pero para el crédito de consumo, que es el que mayor impacto, y sentimos que somos factores externos que pueden impactarle realmente, consideramos apropiado el incremento del 50% para la prueba de tensión. Entonces, con ese incremento del 50% para la prueba de tensión, ya la pérdida, en este caso el ajuste se incrementa, en este caso estaba en 401,000, se incrementa a 764,000. Entonces, para la parte de las pruebas de los escenarios en este escenario de la prueba de tensión, el patrimonio como tal del banco aún puede aguantar porque aún nos da un saldo positivo bajo esos escenarios de estrés que están dentro, que son extremos, pero dentro de la posibilidad de ocurrencia.